Entre 1930 y 1960, la política y el orden social en las naciones latinoamericanas se transformaron. Durante ese periodo, México, Argentina y Brasil vivieron con regímenes populistas que defendieron a los sectores más desfavorecidos. El populismo fue un movimiento político caracterizado por alentar un exaltado sentimiento nacionalista y promover actitudes paternalistas y complacientes ante el pueblo. En América Latina se caracterizó por ofrecer apoyos económicos a las clases populares mediante subvenciones o subsidios, así como mantener los precios de los productos de primera necesidad, proporcionar ayuda médica y gratuita y reactivar la industria interna para crear empleos. En México, entre 1934 y 1940, el presidente Lázaro Cárdenas asumió la presidencia. Entre las políticas más importantes del cardenismo se encuentran la distribución de la tierra, la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, así como la canalización de recursos para financiar al sector industrial. Juan Domingo Perón gobernó Argentina de 1946 a 1955 mediante una política populista, nacionalista y corporativista. Fomentó la industria, nacionalizó los transportes, los servicios públicos y los recursos naturales de sus países. Concedió el voto a la mujer y creó hospitales, escuelas y centros deportivos. Perón fue derrocado por un golpe de Estado. Por su parte, en Brasil, el presidente Getúlio Vargas gobernó de 1930 a 1945. Su gobierno impulsó los sindicatos, creó un sistema de seguridad social y nacionalizó los ferrocarriles, la electricidad, el petróleo y los medios de comunicación masiva. Los años de la Guerra Fría fueron difíciles para América Latina. Entre 1950 y 1960, en la mayoría de los países latinoamericanos se instauraron dictaduras militares apoyadas por el gobierno de Estados Unidos de América. Las dictaduras fueron gobiernos autoritarios que concentraron en una sola persona todo el poder político y ésta se ejercía sin limitación jurídica. El gobierno estadounidense consideraba que con este tipo de gobierno mantendría el continente a salvo del socialismo y podría explotar los recursos con libertad. Las dictaduras latinoamericanas se caracterizaron por mantener gobiernos totalitarios, generalmente represivos, que anulaban las libertades de expresión, de reunión y de acción de los ciudadanos. Entre los casos más representativos de dichos gobiernos se encuentran el de Fulgencio Batista. Entre 1952 y 1959, el régimen de Batista se convirtió en una dictadura que reprimió cualquier tipo de represión. Su gobierno tuvo el apoyo de las clases altas cubanas y de los empresarios e industriales estadounidenses. Este régimen se distinguió por tener altos niveles de corrupción. La historia de esta dictadura terminó en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana. Otra de las naciones americanas afectadas por los gobiernos dictatoriales en la primera mitad del siglo XX fue República Dominicana. Entre 1930 y 1960, Rafael Leónidas Treviño se convirtió en la cabeza de un régimen sangriento, represor, totalitario y genocida. Este dictador asumió la presidencia de la República Dominicana en dos periodos diferentes. La primera vez entre 1930 y 1938, mediante elecciones fraudulentas. La segunda entre 1942 y 1952. A partir de este último año, Trujillo gobernó de manera indirecta, asignando a supuestos presidentes autónomos que, en realidad, obedecían sus órdenes. La era de Trujillo, como se conoce a dichas 3 décadas de la historia dominicana, fue un lapso en el cual el gobierno torturó,
asesinó y desapareció a miles de personas que se opusieron al régimen dictatorial. En los países gobernados por dictaduras siempre hubo grupos clandestinos que planeaban el derrocamiento de los regímenes totalitarios y represores. Muchos de estos grupos simpatizaban con ideas socialistas que defendían el derecho de los más desfavorecidos. La historia de Nicaragua entre los años 30 y 60 es ejemplo de este tipo de intervencionismo estadounidense en los países latinoamericanos. En 1937, después de llevar a cabo unas elecciones llenas de irregularidades, Anastasio Somoza se convirtió en presidente de Nicaragua. De esta manera comenzó la historia de la dictadura de la familia Somoza en dicho país. Todos los gobiernos dictatoriales en América conservaron el poder mediante políticas de represión y mano dura contra su población. No obstante, diversos grupos progresistas y liberales o de tendencias abiertamente socialistas y comunistas se organizaron para combatir a las dictaduras, muchas veces mediante las guerrillas. Los movimientos de resistencia fueron perseguidos y castigados con severidad por el totalitarismo dictatorial. La prisión, la tortura y la desaparición de personas fueron métodos cotidianos utilizados por las dictaduras para combatir estos movimientos. Entre los movimientos de guerrilla destacan el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, surgido en El Salvador, así como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, surgido en Nicaragua desde 1961.